Cuando se acerca la Pascua, los cristianos recordamos la cruz, el sufrimiento del Señor y muchas veces la asociamos a la resurrección, tanto que muchos conmemoran Pascua de Resurrección. La verdad es que la Pascua y la resurrección, si bien son ciertas, muy ciertas, son dos sucesos distintos. Hoy vamos a estudiar a la luz de las Escrituras esta postura que marca diferencias. Podríamos detenernos un momento y preguntarnos qué significan. Porque la Pascua en la Biblia no está junto a la resurrección. Vamos a definir primero el verdadero significado de la Pascua. ¿Cuál fue el motivo por el cual fue necesaria la Pascua? Desde la desobediencia de Adán y Eva, la humanidad está arrastrando un problema grave, muy, muy grave. Dios se lo anticipó a Adán y Eva antes de la decisión de ellos de quebrantar el mandato del Creador. Moriréis. Adán y Eva no cayeron muertos al instante de desobedecer, pero sufrieron para conseguir el sustento, para parir, y envejecieron y murieron físicamente cuando fueron expulsados del paraíso, ¿no? Pero para peor, perdieron la comunión, el favor, la amistad con Dios. Y eso fue inmediato. Murieron espiritualmente. Y desde entonces todos los que pecan mueren. Y Dios dice en su palabra que todos pecan, todos, tú y yo y todos los seres humanos, excepto Jesucristo. Todos, crean o no, aunque tengan buenos o malos pensamientos o buenas acciones, peor aún los que se rebelan voluntariamente contra Dios, todos han pecado y van a estar sujetos al desarrollo y ejecución del plan de Dios y sufrirán las consecuencias que trae la desobediencia. Y así afirma la Biblia. El alma que pecare morirá. O sea, que todos, de todos los tiempos y de cualquier lugar del mundo, están sentenciados por el Creador. Muerte. Por más esfuerzos que haga el hombre, no puede acceder por sí mismo a una buena relación con él. Ni religiones, ni ley, ni buena moral lo lograrán. ¿Se desentendió Dios entonces del hombre? ¿La humanidad está condenada a muerte para siempre? No, no. Dios tiene un plan preparado desde antes de la creación del hombre. Dios es amor y está dispuesto a dar oportunidades de rever esta condición adversa para el ser humano. Pero Él no se desdice. Es necesario morir. Y ahí empieza a tener sentido la Pascua. Empieza un plan de rescate. Para rescatar hay que pagar un precio. Envió a su Hijo hecho hombre, a Jesús, que nunca pecó, pero llevó a la cruz los pecados, sustituyendo a cada ser humano pecador que lo reconoce como Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él, cuando murió en la cruz, quitó el pecado de los que creen, pagó la deuda con derramamiento de sangre y su propia muerte. Eso, la Pascua entonces es muerte. Jesucristo cumplió con la sentencia de muerte que pesaba sobre los creyentes arrepentidos. Pero Él resucitó al tercer día. Al tercer día. ¿Cuál es el significado de la resurrección de Jesús? La resurrección es la prueba de que ese sacrificio, el de Jesús, fue aceptado por su Padre. Por eso, cada creyente es declarado justo. Eso es lo que en la Biblia se llama justificación. O sea, que la sentencia de muerte queda anulada. El veredicto de moriréis ya no rige para los que creen en Él. Ya no son culpables, son inocentes. Y por fe se logra por Jesucristo la paz con Dios. Así hay ahora esperanza de resurrección y de vida eterna para los creyentes. Vamos a leer el texto que avala esto que acabamos de decir. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual
habla de Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y sigue el texto, porque ese es el último versículo del capítulo 4, en el capítulo 5 de Romanos, en el primer versículo, el 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es entonces lo que hemos estado explicando recién. Por lo tanto, Pascua entonces es muerte y la resurrección es vida eterna. Son dos eventos distintos, con tiempos distintos. Primero Pascua y el tercer día, resurrección. Forma parte del plan diseñado por Dios. Pero eso no es todo, porque el plan continúa. El pecado ha sido quitado. Pero la condición humana es de debilidad ante la transgresión y en su amor perfecto Dios provee. Esta naturaleza humana debe ser cambiado y para ello envía al Espíritu Santo a cada uno de los que creyeron en Jesucristo Salvador y resucitado. La palabra dice que cada cristiano se convierte en templo donde habita Dios. Eso dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, para acompañar y fortalecer. Pero asegura algo más importante. Los que son guiados por el Espíritu Santo se convierten en hijos de Dios. ¡Ja! Son nuevas criaturas, han nacido de nuevo, ahora son hijos de Dios, familia de Dios. El Santo Espíritu ayuda y guía en este proceso de que Cristo sea formado en cada uno de ellos. Recordemos el plan. Pascua quita el pecado. En la resurrección de Jesucristo los creyentes son hechos justos y reciben promesa de vida eterna. Y ahora el Espíritu Santo convierte a criaturas de Dios en hijos de Dios. ¿Qué se propone Dios con todas esas personas que ahora son sus hijos? Los reúne en iglesia. La palabra iglesia suele asociarse a un edificio, a una institución, a una organización o a la denominación a la cual cada uno pertenece. Pero eso no es lo que la Biblia llama iglesia. ¿Qué es entonces? Es el conjunto de personas que han recibido vida nueva. Son los creyentes que están vivos ahora, también los muertos en Cristo y los que serán agregados hasta que el Señor venga. No importa a qué denominación pertenezca, solo si han nacido de nuevo, si son hijos de Dios, familia de Dios. Una de las figuras con que la Biblia llama a la iglesia es cuerpo de Cristo, Cristo a la cabeza. La iglesia no es un conjunto de individualidades juntados así porque sí al azar, sino un cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu. El Espíritu Santo de Dios que mantiene la unidad de toda la iglesia, de todos los tiempos y de cualquier lugar del mundo. Y una sola cabeza, Cristo. En este tiempo la iglesia también es usada como un instrumento para que se cumpla el propósito de salvación, también para preparar y transformar a cada miembro, testimoniando, para que testimonien el amor de Dios y el prójimo. Además, la iglesia es responsable de la evangelización, de las buenas nuevas del Evangelio, del diseño de Dios para toda la humanidad. Debe proclamar todo lo que el Creador ha proyectado, inclusive las etapas que aún no se cumplen. La iglesia tampoco es el fin del plan, es un eslabón más de sus designios, de los designios perfectos de Dios. Hasta ahora, el plan de Dios, vamos a volver a repasar. Pascua quita el pecado, la resurrección de Jesucristo, que nos reconcilia y nos hace justos delante de Dios y nos da promesa de vida eterna a los que en Él creen. Ahora el Espíritu Santo convierte a criaturas de Dios en hijos de Dios para un nuevo nacimiento y los reúne como iglesia, como cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a seguir el plan de Dios. Sigamos un paso más adelante. ¿Para qué otro fin fue creada la iglesia?
Aun cuando muchos cristianos solo pueden imaginar morir e ir al cielo, va a ocurrir algo que es mucho más trascendental. La iglesia existe porque hay otra etapa de su plan, un reino mundial. Y aquí, en la tierra. Por supuesto que todavía no ocurrió, pero va a existir, está descrito en la Biblia. Y la iglesia va a estar ahí. Desde el Antiguo Testamento se está anunciando este reino que va a venir. Lo está anunciando. 1000 años antes de que naciera Jesucristo, el rey David en un salmo, el Salmo 2, en los versículos 7 y 8, anticipa ese reino. Mire, mire cuánto hace. Yo voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Es claro que va a haber un gobernante en la tierra, le dará herencia las naciones, dice, propiedad de los confines de la tierra. Es un gobernante. Isaías, el profeta, tiene todo un capítulo, el 11, que habla de ese reinado. Hay otros capítulos que también hablan, pero vamos a tomar el 11. En el versículo 4 del capítulo 11 dice, será alguien que juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Los dos últimos textos están tomados de la Biblia de Jerusalén, para que todos podamos verlo en nuestras propias versiones. Y ahora sí, ahora vamos a usar la versión Reina Valera. También en este capítulo 11 de Isaías, en el versículo 6, explica, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. El versículo 7, también de Isaías 11, dice algo difícil de comprender ahora. Y el león, como el buey, comerá paja. Y el mismo libro de Isaías, en el capítulo 2, en el versículo 4, da más datos de este tiempo venidero en el libro de Isaías, ¿no? Y dice, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. No cabe duda de que todas estas cosas sucederán en la tierra, a pesar de que muchos dicen que todos vamos a estar en el cielo. Porque en el cielo no hay nación, no hay cabritos, no hay bueyes, no hay espadas convertidas en instrumentos para arar. En este reino, por lo que hemos visto, habrá paz y justicia, y el león comerá paja, no habrá guerra. ¿Quién es el que viene a la tierra para lograr este mundo que deseamos, pero que es imposible en este tiempo? Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 dice, y ahí nos devela la identidad de esa persona que va a venir a gobernar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Hijo del Hombre es Jesucristo resucitado y con vida eterna. Viene a la tierra en persona. Sí, sí, Jesucristo es el Rey, el gobernante supremo, la cabeza, y con él vendrá la iglesia, su cuerpo. La primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 13, le dice a la iglesia de hoy, le da ánimo a la iglesia y esperanza. Sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Los santos son los miembros de la iglesia que llegarán a la tierra con sus cuerpos resucitados, como fue la promesa de la propia resurrección de Jesús. Es más, dato Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, profetiza que los redimidos serán reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Esta iglesia
es la que ha sido preparada para participar del gobierno junto al Señor. Apocalipsis capítulo 20 nos da de la duración del reinado 1000 años. La sede del gobierno será Jerusalén, según Isaías capítulo 2. ¿Y a quiénes gobernarán? Zacarías 14:16 dice que a todos los sobrevivientes de las naciones que irán a adorar al Rey. El Rey, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que hemos analizado es absolutamente bíblico. No hay nada de tradición del hombre, no hay nada dicho por el hombre o inventado. Es todo lo que dice la Escritura. Verifique usted que cada texto dice esto en su propia Biblia, por favor. Es muy importante para que usted lo crea de verdad. El plan de Dios a grandes rasgos es así, entonces, para los que creen, Pascua quita el pecado, la resurrección de Jesucristo nos asegura la reconciliación, la paz con Dios y la promesa de vida eterna. El Espíritu Santo convierte a las criaturas de Dios en hijos de Dios por un nuevo nacimiento espiritual y los reúne en iglesia, que se prepara en el amor para su labor en el reino venidero, mientras da a conocer al mundo en este tiempo, según el diseño de Dios para todos los humanos, explicarle cuál es la obra que el Señor piensa hacer con toda la humanidad. Después Jesucristo reina en la tierra, que es junto con la iglesia, con todos sus miembros resucitados, ¿no? Según la promesa, serán reyes y sacerdotes por 1000 años y luego un final glorioso, un destino eterno en la Santa Jerusalén, donde estarán el trono de Dios y del Cordero, y los santos reinarán por los siglos de los siglos. ¡Ja! Mire usted todo lo que el Señor tiene pensado para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Sin embargo, no se trata solo de información de algunos hechos futuros. Lo importante de este mensaje de hoy es la comprensión espiritual de una parte importante del plan de Dios. Hay otros eventos, otras etapas o partes de etapas anunciadas que no están explicitadas en este estudio. Faltaría completar qué sucede con Israel, con quien Dios tiene un trato especial. También con los que no creyeron, porque también están en su plan, aunque es un tema doloroso. También vale la pena aclarar que el reino de 1000 años no es el fin, como decíamos hace un rato, sino que Dios tiene preparado ese destino glorioso de la Jerusalén celestial en el capítulo 21, ¿no? Seguiremos hablando de estos temas del plan universal del Creador próximamente. Ahora vamos a enfocarnos en el tiempo que vivimos hoy, que es el tiempo de la Iglesia, de creyentes santificados, nacidos de nuevo, para poder entrar en el reino y participar de su gloria. Este es el tiempo en que Dios está formando una familia. Por eso nos llama a sus hijos y entre nosotros nos llamamos hermanos. Se está formando el cuerpo de Cristo, donde Él es cabeza y la iglesia es su cuerpo. Para ser parte de esta iglesia universal de todo el mundo y de todos los tiempos, no hacen falta obras humanas ni pertenecer a una determinada denominación cristiana. Se logra por creer en Jesucristo Salvador y resucitado y estar dispuestos a responder a su llamado queriendo ser hijos de Dios. Hoy es tiempo de gracia. Todo nos es dado por amor gratis, diríamos. Hoy es tiempo entonces en que podemos recibir gratuitamente el privilegio de pertenecer a esta nueva creación. No hay indignos, porque solo creyendo podemos participar de este destino trascendente. Dios creó al hombre por amor, redimió por amor,
Nos hizo hijos por amor y gobierna y restaura a toda la humanidad que quiera conocer al Señor Jesucristo, también por amor. Y hoy el Señor les dice a los que quieran escuchar, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 y 21. Ese es el llamado del Señor. Cristo viene a reinar. La pregunta ya no es ¿qué hará Dios en el futuro? La pregunta es ¿qué haremos nosotros hoy? El Señor llama y todo aquel que abre la puerta de su vida a Jesucristo puede llegar a ser parte de ese reino glorioso que pronto estará aquí en la tierra. Para ello estamos todos invitados.